Buenas noches, jóvenes, del grupo de escritura académica, del curso de escritura académica número 2. Pues como lo acordamos en nuestro frustrado intento de la tutoría sincrónica, pues estamos aquí con este especie de video tutorial tratando de abordar los temas fundamentales de la clase. Lo subiremos este video entonces a la plataforma y pues estaremos como atentas a dudas o inquietudes que puedan tener. Pues la idea entonces acá será como generar o plantear los principales criterios o algunos aspectos más bien eh, de tipo formal y de contenido en cuanto a ese ejercicio de escritura que se nos viene para este domingo 9 de abril a más tardar mediodía, pues para que no se nos olvide. Y pues entonces como que estamos en ese proceso, ¿cierto? Teníamos entonces, como lo habíamos discutido, para hoy, vemos acá, por eso inicio como con el cronograma en pantalla, hablar como de referenciación, hablar otra vez de APA, pues nosotros ya hemos hecho como la contrastación, pero había quedado entonces iniciar la construcción de un texto que incluyera citación, paráfrasis, de acuerdo con lo desarrollado en las sesiones. Y pues entonces la idea de hoy es, a partir de esos textos, de esas claridades que podamos hacer, pues finalizar la construcción de ese texto que incluya citación y paráfrasis de acuerdo con los contenidos de las sesiones. Tema libre, a partir de su área de formación, de su desarrollo. Y entonces, insisto, como para que nos quede ya todo puntual a ver en esta fase sin interrupciones del video tutorial, es un tema libre que va desde el tema propuesto inicialmente a manera de excusa, que era el de Freire, como por tener un tema común, además porque pues es válido dentro de nuestro ámbito formativo de la educación, o el texto que iniciaron también, que cada uno también, la propuesta siempre fue desde el principio de esa, o Freire o temas de su área de formación, desde su formación doctoral o de maestría, elegir el artículo que estamos pensando en la publicación o en alguno de los trabajos que estamos realizando, pues que nos sirva de tema también, pues que nos sirva de insumo para este ejercicio escrito. Entonces, siguiendo con eso, entonces muchachos, me voy para acá. Habíamos quedado en dos textos propuestos. Uno era, ay, se me fue el texto. Eh, la guía de redacción, estaba el texto de Humberto Eco, pero también estaba el texto que algunas claves para escribir correctamente un artículo científico. Es un texto que les decía entonces, me parece muy válido, muy pertinente, dada que es una extensión breve para que uno no se canse, porque a veces yo sé que en este momento leerme un artículo de 20 o 30 páginas que me diga de cómo escribir, pues no es muy motivante. Y además no solo tiene como el beneficio de ser un texto corto, pues, sino que en realidad apunta a lo verdaderamente importante y a esos aspectos que son necesarios en cuanto al ejercicio de la escritura científica, ¿cierto? Entonces, ahí, esa parte, pues ya los invito, este textos nos los envió la profesora Diana a nuestros correos y están en la plataforma. Los invito a que miren esta parte como de la sensibilización inicial que hace, porque la publicación científica es la etapa final de nuestros procesos formativos, de nuestros procesos investigativos, ¿cierto? Pero más importante va a ser, o también muy importante va a ser, cuando ya este artículo nos habla de la estructura del artículo científico. Entonces, en esa medida, pues hay varias consideraciones y una de ellas es, por ejemplo, no, es la que tiene que ver con el asunto de la escritura, de la publicación en revistas indexadas. Sabemos que hay revistas tipo A, B y C, siendo A las de mayor ranking, las de mayor exigencia académica, y que estas revistas puede ser desde las que tenemos en la Universidad de Antioquia como en cualquier otra universidad, pues van a tener unos criterios
propios de publicación de artículos, que se van a denominar guía de escritores, que se van a denominar norma de publicación de la revista. Y si bien todas van a confluir en más o menos una estructura común, hay pequeñas variaciones. Por eso cuando uno ya está pensando en la publicación de ese artículo final, de ese artículo de resultados, ¿cierto? O a veces también los diferentes tipos de artículos que podemos tipificar, como los artículos de revisión, los artículos de reflexión, ¿sí? Pues se piensa, bueno, ¿y dónde lo voy a publicar? Entonces, en ese contexto, pues es cuando buscamos las revistas y tenemos que fijarnos en lo que esa revista en particular me pide, porque uno ajusta su texto a ciertos requerimientos que son la mayoría de las veces de forma, pero que son importantes. Por ejemplo, una revista nos puede pedir 150 palabras en el resumen y otra nos dirá que no pase de 200 y otra nos dará hasta 300. Otra va a juntar resultados y discusión y otra va a poner aparte los resultados y aparte la discusión. Entonces, pues va a ser como importante siempre mirar eso. De cualquier manera, pues esos puntos van a ser de alguna manera los mismos. Entonces, en este texto de algunas claves para la escritura de un artículo científico empiezan por hablarnos de la importancia del título. Coincide con muchas en que un título no debe tener más de 10 o 12 palabras, que debe ser concreto, que debe ir al tema, evitar abreviaciones, subtítulos, etcétera. Entonces, importante pensármelo desde el resumen, perdón, desde la importancia del título. Luego viene el resumen o abstract, que es lo que lleva al resumen. Yo en el resumen voy a voy a presentar brevemente la estructura de todo mi artículo. Es así, muchachos, tan puntual y tan claro como eso. En el resumen yo digo, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el método? ¿Cuáles resultados? Y básicamente qué discusión se hizo de una manera más concisa y como les digo, acorde con el número de palabras que me permita la publicación, sí, la revista en la que vaya a publicar. Entonces, básicamente es pensármelo desde esa perspectiva, ¿cierto? Nos hablan de formatos y demás, pero cómo ponerlos, cómo construir ese resumen. Recuerden que siempre va en español y en inglés, algunas piden otro idioma, bien sea portugués o piden francés, además del inglés, ya eso va a depender de la revista, ¿cierto? Nos plantea pues como la importancia del resumen como ese que despierta el interés del lector y que además es muy importante porque cuando se indizan, creo la palabra es indizar, cuando son indizados los artículos en las bases de datos, si ustedes que han consultado también eso sabrán que uno lo que se encuentra es con que aparecen son los resúmenes. Entonces ese resumen tiene la finalidad de captar la atención y el interés del lector y por eso tiene como esos aspectos de la pregunta, la metodología, los resultados, la conclusión, brevemente, pero para poder decir si me interesa, no me interesa, si es lo que estoy buscando. Entonces, de aquí la importancia de ese resumen, ¿cierto? Como lo vemos pues por acá. Miren, por ejemplo, este artículo dice que la extensión habitual es de 250 palabras. Hay revistas acá en Colombia que piden 150, piden 200, entonces uno se ajusta también a eso, ¿cierto? No se pone nada que no pertenezca, en fin. El otro apartado importante en el artículo académico o científico es la introducción, ¿cierto? Básicamente empieza uno por responder por qué hice esto, para empezar, ¿cierto? ¿Por qué se hizo esto? ¿Por qué es importante en el contexto científico? Entonces, ¿qué hago ahí? Hablar del planteamiento del problema. La introducción, les quiero mostrar esta guía de autores, por ejemplo, de la Universidad Católica del Norte, que pues está actualizada 2017 porque la descargué ahorita en el mes de marzo. Y, por ejemplo, en esta revista, para los artículos académicos, ellos plantean, les quiero mostrar esto, la profe Diana también les va a compartir este texto, pues como manera de ejemplo y de guía. También ellos, pues, miren, hablan de qué debe llevar el título, si lo observan por acá, ¿cierto? Miren, por acá está resaltadito, ¿cierto? Nos habla el título del resumen. Miren que en el caso de esta, todos enfatizan en algo, en la normatividad APA, ¿cierto? Pero miren que esta revista, por ejemplo, habla de un resumen de 150 palabras de 12 líneas.
Y hacer una recomendación muy importante del resumen, que no se repita que no se repita el título porque se pierden palabras ahí. La introducción entonces, como les decía, por ejemplo, en este que nos propone la Católica del Norte, dice que lleva un planteamiento del problema, o sea que yo en la introducción hablo del planteamiento del problema y respondo a preguntas como por qué es importante, cómo se relacionan las hipótesis, implicaciones teóricas, proposiciones teóricas sometidas a prueba, en fin. Y ellos, por ejemplo, hablan de una extensión de unos párrafos para esta partecita de la introducción. O sea, el planteamiento del problema va en la introducción. Hablar de los antecedentes. Entonces yo elijo los más relevantes, los más importantes, normatividad de APA y propósito y fundamentación. Es decir, un poquito de mis referentes teóricos o conceptuales, ¿cierto? Y cuál es la finalidad. Miren que eso en cuanto a introducción. Me vuelvo entonces aquí al texto que estamos abordando. También tiene una motivación para que lo lea, porque yo le estoy contando por qué es importante, qué tiene de novedoso, qué tiene de válido este trabajo que yo estoy presentando, este artículo. En este, en cambio, en este por su parte nos plantean también es un esquema de 3 párrafos y miren que coincide con lo que les acabé de mostrar. Antecedentes, pregunta o problema no resuelto, es decir, planteamiento del problema y cuál es esa meta objetivo, es decir, por qué lo estoy haciendo. ¿Sí? Entonces miren que de una u otra manera se va a responder a esa misma estructura. Lo siguiente, después de la introducción, será la metodología. Acá lo denominan materiales y métodos. En esta guía de autores de la Universidad Católica del Norte, por ejemplo, que la estoy trayendo aquí a manera de ejemplo, se habla del método. Entonces, en esta revista nos dicen que el método describe en detalle la manera en la que se efectuó el estudio. ¿Sí? ¿Yo qué hago ahí? En el caso de sus investigaciones, hago un paréntesis, yo no les estoy diciendo ahora, hagamos un artículo de 12 a 20 páginas publicable, pero sí que empecemos como a ponernos o que hagamos esa reflexión en la dinámica de la escritura para publicar, ¿cierto? Entonces, y que esto yo sé que es de utilidad y de validez en ese proceso formativo que están realizando, ¿cierto? Cierro el paréntesis. Entonces, a continuación viene el método. El método es contar cómo hice mi investigación, cómo se llevó a cabo ese proceso. ¿Sí? Entonces, no solo, además de hablarles desde que yo siempre, lo que debo plantearme, desde qué paradigma me estoy parando, desde un paradigma cuantitativo o cualitativo. Y entonces, si es como en mi caso, que soy netamente cualitativa, me voy a enfocar por un enfoque hermenéutico o me voy a ir por entonces desde lo hermenéutico voy a asumir el hermenéutico interpretativo, el fenomenológico, el estudio de casos, la IAP, etcétera. Entonces voy a contar también eso, pero también voy a contar aspectos que tienen que ver con cómo lo hice, qué población utilicé, quiénes participaron de mi investigación, cómo fue, cuáles fueron los criterios que tuve en cuenta para seleccionar a esa población, qué herramientas utilicé. Entonces, en el caso insisto, por ejemplo, de lo cualitativo, cuáles fueron las herramientas de recolección de información. El diario de campo, la entrevista, entrevistas estructuradas, semiestructuradas, etcétera, o no estructuradas, grupos focales, ¿sí ven? Ahí cuento, yo cuento aquí cómo lo hice, cuál fue ese proceso que realicé para llevar a cabo mi investigación. Eh, en este texto entonces vuelvo al artículo inicial, materiales y métodos, ¿cierto? ¿Cómo se hizo? ¿Sí? ¿Cuál es el? Y nos dice que a diseño que debemos tener en cuenta 5 áreas, diseño, población, entorno, discúlpeme que me pasé para donde no era, me bajé, me fui mucho, disculpen, qué pena, aquí. Diseño, población, ¿cierto? El diseño del experimento, cómo lo hice, sí, qué metodología, cuál es la población, tipifico, caracterizo la población, en la muestra que tuve en cuenta para seleccionar la muestra. Miren que esa población de entorno tiene que ver dónde se hizo, qué tipo de institución, ¿cierto? Las técnicas de intervención que se realizaron, ¿sí? Y, fíjense, el análisis estadístico en el caso de que lo hubiera, ¿cierto? Porque los que somos quali, pues sabemos que no hacemos análisis estadísticos, pues no de la manera rigurosa en que se hace en un estudio cuántico, ¿sí? Eh, Luego de eso vienen los resultados.
Presenta los resultados sin interpretarlos, sin analizarlos, ¿sí? Se reportan los nuevos conocimientos, lo que se encontró. Es en realidad simple, ¿sí? Aquí dice que debería ser la más simple, pues porque es contar qué encontró. Consideraciones para